La siguiente función da el valor de una cuenta de inversión en dólares que paga 4% de interés continuo anualmente donde t es el tiempo en años. Observe cómo tenemos una función exponencial con base e, o más generalmente en la forma a veces c elevada a la potencia de kt. Entonces, siempre que tengamos una función exponencial en esta forma, el valor de k indica la tasa de crecimiento o decadencia continua. Así que fíjate aquí, k es igual a 0.04. Que como porcentaje sería del 4%, que nuevamente es la tasa de interés continua. Para la parte A, se nos pide determinar la tasa de interés anual equivalente compuesta anualmente. Entonces, para determinar la tasa de interés anual compuesta anualmente, queremos que la función dada tenga la forma de f de x es igual a veces b elevado a la potencia de x donde la base b es igual a 1 más r, donde en este caso r será la tasa de interés anual. Entonces, si queremos que estas dos funciones exponenciales sean equivalentes o iguales, observe cómo esto indicaría que b a la x tendría que ser igual a e elevado a la potencia de kx. Entonces, si b a la x es igual a e a la kx, entonces se deduce que la base b debe ser igual a la k. Entonces usaremos esta ecuación aquí para determinar la base b para esta forma de la función exponencial, y luego una vez que encontremos b, podemos determinar r, la tasa de interés anual. Entonces, nuevamente usando la ecuación b es igual a ek. Determinaremos el valor de b. Entonces, en este caso, b será igual a e para la potencia de sabemos que k es 0.04. Así que ahora podemos ir a la calculadora, y obtener una aproximación decimal para la base b. Por ejemplo, si presionamos el segundo registro natural, aparece elevado al poder de y nuestro exponente es solo 0.04 enter. Entonces, la base, digamos 4 decimales, sería aproximadamente 1.0408. 1.0408 es el valor de b. Entonces, si b es igual a 1 más r, en este caso, r la tasa de interés anual será igual a b menos 1, entonces tenemos r es igual a 1.0408 menos 1. Que es igual a 0.0408, convertido a un porcentaje. Tendríamos r es igual a 4.08%. Entonces, 4.08% de interés compuesto anualmente equivaldría a ganar 4% de interés continuo. Entonces, diremos que la tasa de interés anual equivalente es 4.08%. 4.08%. Y ahora para la parte b se nos pide que escribamos la función exponencial dada con la base en la forma f de t es igual a veces b elevado a la potencia de t. Y porque sabemos el valor de b, y también sabemos la cantidad inicial, tenemos toda la información que necesitamos para escribir la función exponencial en este formulario aquí. Tendríamos f de t es igual a la cantidad inicial sigue siendo 1200 veces la base b, que es aproximadamente 1.0408. Elevado al poder de t. Y ahora, antes de continuar, avancemos y usemos la función de tabla de la calculadora gráfica para verificar que estas dos funciones exponenciales sean equivalentes. Para hacer esto, presionaremos si es igual, borraremos todas las funciones antiguas. En y1, ingresaremos la función original, o la función dada de 1200 veces e elevado a la potencia de 0.04 usaremos x en lugar de t. Ingrese, y luego en y2 ingrese la función exponencial con base b que es 1200 veces 1.0408. Paréntesis cerrado, elevado al poder de x. Y ahora compararemos los valores de y1 e y2 para las mismas entradas o valores x. Aunque redondeó el valor de b aquí, por lo tanto, puede haber una ligera diferencia entre y1 y y2, pero estarán muy cerca. Así que seguiremos adelante y presionaremos el segundo gráfico, y ahora comparamos los valores para y1 y y2 para los mismos valores de x, observe cómo son casi exactamente iguales, verificando que nuestras dos funciones exponenciales sean esencialmente equivalentes. Espero que hayas encontrado esto útil.